y precisamente destaca la labor que nos proporcionan estas herramientas para agilizar los procesos internos administrativos dentro de una organización. Entonces, con las herramientas ofimáticas, yo puedo hacer tareas en menor tiempo posible, tareas más eficientes, ¿no es cierto? Para lograr pues los propósitos de la organización, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que la ofimática permite acciones tales como la automatización de dictados, ¿no es cierto? Fíjense que cuenta con un editor de texto en donde pues yo puedo definir un contenido textual y ajustarlo a lo que yo quiero realizar. Tiene también lo que tiene que ver con el microfilmado. Tengan en cuenta que microfilmado hace referencia a esa gestión para yo poder básicamente filmar algo que yo quiero realizar. Entonces el microfilmado, digamos que se considera tema de archivo, puede ser también de gestión y de difusión documental. Y básicamente pues este concepto microfilmado, su producción pues está sometida a un alto grado de normalización. Entonces eso es lo que es microfilmado. Es básicamente una técnica de reproducción que copia, que usa un soporte especial, ¿no es cierto? Entonces eso es microfilmado para aquellos que no han escuchado este concepto. Eso quiere decir que es una técnica de reproducción por copia que usa un soporte especial, ¿no es cierto? Está pues la gestión de archivos. Yo puedo crear, guardar contenido en los archivos, puedo actualizarlos, puedo también hacer cálculos desde la operación más pequeña a la operación más compleja, y entre otras tareas más optimizadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Excel tiene un módulo desarrollador con Visual.net, entonces me permite hacer desde el programa más pequeño hasta un programa más poderoso que ayude a nivel operacional a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, es importante tener en cuenta ese concepto de las herramientas ofimáticas y colaborativas, ¿sí? ¿Y por qué se dice que son también herramientas colaborativas? Porque permiten reunir un conjunto de integrantes para trabajar en un mismo documento. Entonces ahí es donde está el Drive, en Microsoft Word pues está el Drive en donde yo puedo, o el paquete de Office en la nube, donde yo puedo dar permisos de acceso al documento con los integrantes que van a entrar a trabajar en ese documento y actualizarlo en el horario que se considere, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, beneficios de las herramientas ofimáticas y colaborativas hay varias. Entre ellas, pues, sabemos que mejora la eficiencia de los procesos, es decir, el uso de las herramientas ofimáticas, como ya lo veníamos observando, Word, Excel, Access, el correo electrónico de Microsoft, ¿no es cierto? Son herramientas que me permiten trabajar de manera colaborativa y hacer más eficientes los procesos, ¿no es cierto? Entonces, podríamos mirar que un claro ejemplo podría ser cuando la persona va a radicar un documento en atención al cliente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente mediante las herramientas ofimáticas y colaborativas, yo puedo hacer que la persona no vaya presencialmente a radicar esa petición, sino que lo haga mediante una plataforma tecnológica desde su casa.
Entonces, fíjense que eso es hacer eficiente unos procesos, ¿no es cierto? Asimismo, tenemos diferentes procesos en las empresas que se pueden hacer más eficientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando generamos, digamos, documentos, necesitamos generar, por ejemplo, enviar una carta de invitación a los afiliados de una caja de compensación, que son muchos, para que asistan, digamos, a celebrar los 30 años de la caja de compensación, enviarle la invitación, ¿sí? Entonces, si se va a hacer una carta, se puede utilizar la correspondencia combinada en Word para definir esas más de 800 cartas de una manera más eficiente y no hacerla una por una, ¿no es cierto? Y hay muchos procesos en las empresas que se pueden hacer eficientes, ¿no es cierto? Entonces, vemos también lo que tiene que ver con la colaboración y la comunicación. Las herramientas ofimáticas y colaborativas me permiten de cierta manera colaborar con un conjunto constituido por integrantes de equipo. Un ejemplo, una herramienta colaborativa puede ser un documento en Drive compartido con los integrantes, porque me está permitiendo trabajar sobre el documento a cierto número de integrantes que quieren lograr un propósito. También un ejemplo de colaboración y comunicación podría ser las reuniones que se crean por Microsoft Teams. Es una herramienta de colaboración porque me permiten colaborar en conjunto para yo comunicar a mis empleados instrucciones para que ellos puedan de cierta manera ejecutar con certeza sus tareas asignadas, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que el nivel de hiperconexión que se ha conseguido en la actualidad permite una más rápida y eficiente comunicación. Claramente podemos verlo en estos momentos, ¿no es cierto? Gracias a estas herramientas colaborativas hay educación virtual, ¿no es cierto? El cual permite colaborar comunicando instructor con aprendices para lograr un fin en específico. En este caso, transferirles el conocimiento para que ustedes puedan realizar las actividades, ¿no es cierto? Resulta que hoy en día es posible que entre una empresa con una gran cantidad de empleados, ¿no es cierto? Empresas, por ejemplo, la empresa, digamos, de Apple, ¿no es cierto? Todos ellos estén conectados entre sí, es decir, gracias a esta herramienta de colaboración y comunicación puedo comunicar a varios empleados de una manera muy fácil, sencilla y eficiente, ¿sí? Ya que pues todos ellos van a estar conectados entre sí, independientemente pues de la jerarquía interna que se tenga, porque un director puede participar en una reunión con los empleados de menos rol, ¿no es cierto? Entonces, pues vemos algunos de los beneficios de las herramientas ofimáticas y colaborativas. Asimismo, vemos que un beneficio es el control de costes. ¿Por qué digo control de costes? Eso hace referencia al control de costos, ¿sí? Básicamente, cuando se incorpora la tecnología en el negocio de una organización, vemos que se reducen los costos porque básicamente ya debido a la incorporación de esa tecnología que hace actividades del ser humano, vemos que esa tecnología ya por sí solo y asimismo pues reduce costos al momento de tener que contratar menor personal, ¿no es cierto? Entonces un claro ejemplo son hoy en día pues las entradas de las universidades básicamente tienen lo que llaman sus peajes electrónicos en donde pues el estudiante pasa por el lector óptico su tarjeta estudiantil y el peaje pues le da acceso, ¿no es cierto? Eso es reducir costos porque
se va a contratar menor personal de vigilancia, ¿no es cierto? Está también el aumento de seguridad. Sabemos que hoy en día es muy importante aumentar la seguridad en las organizaciones, tanto en su planta física como en su hardware y a nivel intangible. Vemos que de cierta manera, en cuanto a estructura técnica, ya básicamente hay empresas que han incorporado la tecnología para que el empleado pueda accesar a su oficina mediante un reconocimiento facial, ¿no es cierto? Mediante un reconocimiento de rostro. Entonces el empleado llega a la entrada de la empresa, la tecnología que incorporaron de reconocimiento facial identifica que es un empleado de dicha empresa y lo deja ingresar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ayuda a aumentar en cuanto a la seguridad de acceso de empleados y trabajadores de dicha universidad. También seguridad en cuanto a los sistemas de información que están allí o en cuanto a seguridad para prevenir el acceso malintencionado a las bases de datos, ¿no es cierto? Entonces, eso es gracias básicamente a lo que es las herramientas TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que me permiten pues aumentar la seguridad. También las herramientas ofimáticas, yo puedo proteger un documento para evitar que sea firmado, ¿no es cierto? Eso es seguridad. Entonces, fíjense que ellas también me permiten aumentar la seguridad, ¿no es cierto? Yo puedo también aumentar la seguridad de la base de datos de mi sistema, ya sea añadiéndole módulos de seguridad de acceso a la aplicación para que no cualquier persona entre. Entonces, es muy importante este gran beneficio que nos provee las tecnologías de la información y comunicación para una organización en términos de reducción de costos, aumento de la seguridad y, como lo veíamos anteriormente, trabajo en equipo, comunicación eficiente y eficiencia en los procesos como tal. Listo. ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Estos conceptos pues son claves porque básicamente la actividad de aprendizaje pues nos va de cierta manera a exigir que tengamos en claro cuáles son los beneficios de las herramientas ofimáticas y colaborativas en los procesos de una organización, ¿no es cierto? Entonces miramos aquí en la mejora de procesos. ¿Qué es la mejora de procesos? Básicamente hay un concepto que es la identificación y a la vez optimización de aquellos procedimientos y flujos de trabajo de una empresa. Eso es la mejora de un proceso, ¿no es cierto? Optimizar aquellos procedimientos o flujos de trabajo para una empresa para hacer más eficiente el proceso y mejorar ese proceso, ¿no es cierto? Vemos que permite la mejora de procesos. Básicamente, pues permite varias actividades, entre ellas, pues la mejora de procesos va a permitir aumentar la eficiencia, ¿no es cierto? Si yo en mi empresa está constituida por un área de atención al cliente, un área de contabilidad, un área de sistemas, un área de tesorería, ¿no es cierto? Cada área maneja sus procesos, ¿no es cierto? Entonces, gracias al impacto que ha traído las tecnologías de la información y las comunicaciones, cada vez se han mejorado los procesos dentro de una organización, incorporando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, tengan en cuenta que cada vez surgen nuevas necesidades en los procesos de una organización y la incorporación de las TIC
nos va a servir como herramienta principal para dar solución a esas nuevas necesidades que surgen de los procesos que se manejan en cada área de la empresa, ¿no es cierto? Entonces pongamos como ejemplo el área de atención al cliente, ¿no es cierto? Eso es una área muy crítica porque allí pues llegan todos los clientes de la empresa a hacer reclamos, a registrar derechos de petición, a pedir información específica de cómo se ejerce cierto proceso, cierta inconformidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde la mejora de procesos empieza a impactar a esa área de atención al cliente, porque básicamente yo puedo incorporar la tecnología del chatbot y mediante tutores virtuales entrenados con inteligencia artificial, ellos pueden atender a las dudas, inquietudes que tienen las diferentes usuarios de una empresa o clientes de una empresa, ¿no es cierto? Entonces me está de cierta manera mejorando el proceso de atención al cliente al contar con un chatbot virtual que atienda las dudas e inquietudes de la organización. Entonces, fíjense que varias entidades han adoptado esta estrategia tecnológica, como es el chatbot o los robots virtual que dan asesoría para despegar las dudas e inquietudes de las personas y hace más de cierta manera eficiente y mejora pues el proceso de atención al cliente, ¿sí? A comparación de tenerlo que atender personalmente, que pues básicamente en atención del cliente, dependiendo de la dimensión de la empresa, si es pequeña tendrán una persona, si es mi pyme tendrán dos, si es grande tendrán tres, cuatro personas, ¿no es cierto? También pues reduce los costos innecesarios. Tengan en cuenta que cuando se implementa una tecnología en una organización o empresa, básicamente pues la empresa paga por ese servicio tecnológico, pero a la vez le va a reducir costos de seguir contratando más personal para lo que necesite, ¿no es cierto? También pues mejora la calidad del producto y lo más importante es que aumenta la satisfacción del cliente y empleados al mejorar un proceso, ¿no es cierto?, en una organización. Entonces, si volviendo al caso del área de atención al cliente, yo puedo básicamente decir que aparte de que el proceso de atención del cliente en mi empresa se está ejecutando presencial, yo quiero que sea virtual. Entonces ahí se está mejorando un proceso de atención al cliente, ¿no es cierto? El cual pues me va a garantizar la eficiencia de gestionar la atención al cliente, tomando como línea base el as-is. El as-is es la situación actual del proceso y la situación de SEA, que es el to be, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta. También ayuda a adaptarse al mercado. Una organización que incorpore en sus procesos de negocio las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, es una empresa que va a seguir haciendo frente en ese difícil mercado laboral, en ese difícil mercado como lo es la competencia, ¿no es cierto? Entonces, es importante que estas organizaciones incorporen las TIC en sus procesos de negocio para seguir siendo competitiva dentro de su entorno de competencia como tal. Empresa que no adopte o no incorpore en sus procesos de negocio las TIC son empresas ya mandadas a recoger, ya que se van quedando atrás en su core tecnológico y su aumento de clientes de dicha empresa por no incorporar las tecnologías, básicamente no va a crecer ese número de clientes, sino que asumen el riesgo de que van de cierta manera a tener un poco nivel de clientes
más bien un número fijo de clientes sin esa convicción de poder añorar más clientes en un futuro, ¿no es cierto? Debido a la ausencia de las TICs en los procesos de organización. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? ¿Me pueden confirmar, compañeros? No, profe, está muy claro. Bueno, entonces, esto lo que les estoy explicando pues va relacionado con esta actividad de TICs, que pues al finalizar la clase les voy a comentar rápidamente de qué trata esa actividad. Entonces, aquí básicamente tomamos como ejemplo un supermercado, ¿sí? Un supermercado, una MIPYME puede ser, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de los procesos del área de un supermercado fortalecer con la incorporación de las TIC, ¿no es cierto? Entonces, se pueden fortalecer los procesos de los costos operacionales, los procesos de seguridad de planta física y en la nube, se puede fortalecer el proceso de comunicación de los clientes y se puede fortalecer el proceso de gestión de ventas, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que en el supermercado, ¿no es cierto? Incorporen una solución tecnológica en donde definan un sitio web que esté las 24 horas al día publicado ahí en la web para que los clientes puedan acceder a información de los productos que vende ese supermercado y hacer compra de productos en línea. Entonces fíjense que allí se está fortaleciendo en primera medida el área de gestión de ventas, ¿no es cierto? Porque ya de cierta manera el cliente ya no tiene que trasladarse físicamente al supermercado a comprar su producto de interés, sino que lo puede hacer desde su casa, hacer una compra en línea de ese producto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo se fortalece ese proceso de gestión de ventas con la incorporación de las TIC, porque lo más probable es que los clientes vayan a utilizar esa compra en línea, aparte de los clientes que les gustan comprar físicamente de manera presencial, sus ventas van a aumentar, ¿no es cierto? Entonces ahí las TIC están fortaleciendo el proceso de área de gestión de ventas del supermercado, hablándolo como empresa, ¿no es cierto? Comunicación con los clientes. Podemos de cierta manera establecer mediante la incorporación de TICs medios virtuales de comunicación con los clientes, que no sea solo el cliente y teniéndose que trasladar para llegar al supermercado y tener un contacto directo para manifestar una inconformidad o hacer un reclamo o hacer un argumento positivo del servicio, ¿no es cierto? Entonces, la incorporación de las TIC muy probablemente va de cierta manera a implementar chat voice para que hayan de cierta manera usuarios robóticos de atención al cliente dispuestos las 24 horas al día para la atención a las dudas e inquietudes de los clientes del supermercado. Ahí eso es mejorar pues la comunicación con los clientes, ¿no es cierto? También una plataforma de PQR, ¿no es cierto? Que no sea que la persona para tener que hacer un reclamo se tenga que básicamente trasladar físicamente desde el lugar de su residencia hasta el lugar de destino, que es la ubicación pues del supermercado, dedicar un oficio de manera presencial ahí dentro de las instalaciones del supermercado, ¿sí? Entonces, pues, allá hay comunicación con el cliente, pero no es una comunicación eficiente, a comparación de que el supermercado incorpore las TIC y cree su plataforma PQR donde le dé la posibilidad a los clientes de registrar sus inconformidades, registrar
sus dudas e inquietudes, ¿no es cierto? Allí en esa plataforma de PQR. Entonces, considero que el área o el proceso del área de comunicación con los clientes se va a fortalecer al abrir pues esa nueva opción de que no solo los clientes tengan que ir presencialmente al supermercado para comunicar lo que ellos quieren, sino también desde sus casas, de la plataforma PQR, estos clientes puedan de cierta manera registrar su petición, solicitud, entre otros, ¿no es cierto? Entonces vemos que también la incorporación de las TIC mejora la seguridad de planta física. ¿Por qué digo seguridad de planta física? Porque se pueden básicamente instalar cámaras inteligentes de seguridad, el cual pues van a monitorear el comportamiento de las personas dentro de la planta física del supermercado, ¿no es cierto? Entonces, generando así una seguridad más eficiente al poder monitorear el comportamiento de los individuos dentro de la planta física del supermercado, ¿no es cierto? Para evitar fraudes, robos, ¿no es cierto? Entre otros. Y también en seguridad en la nube, ¿no es cierto? Podemos, con la incorporación de las TIC, podemos básicamente implantar módulos de desarrollo de seguridad del sistema para evitar ataques de terceros que quieran de cierta manera entorpecer los procesos operacionales de la empresa como tal, ¿no es cierto? Entonces fíjense que la incorporación de las TICs fortalece diversos procesos de un área, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, en toda empresa tienen una área de atención al cliente, tienen una área de contabilidad, una área de sistemas, tiene una área de dirección general, ¿no es cierto? Y cada área tiene sus procesos, maneja procesos. Y con la incorporación de la TIC podemos hacer más eficientes esos procesos. Hoy en día las empresas se preocupan por mejorar sus procesos, es decir, por hacer más eficientes sus procesos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto en cuanto al tema de TIC, básicamente esto es visualizado para realizar esa actividad. Les voy a mostrar rápidamente aquí en la guía que piden. Básicamente es la evidencia de una actividad 3.10.46 en realizar un informe de mejora de productos y procesos con la incorporación TICS, en donde básicamente les piden presentar el informe de forma creativa, por ejemplo a través de cuentos o caricaturas, haciendo uso de una herramienta TIC en línea. Entonces les piden hacer a modo de cuentos o caricaturas los siguientes puntos. Entonces dicen plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en lo concerniente con las herramientas ofimáticas y colaborativas, es decir, qué mejoras yo puedo lograr ir incorporando las TICs, ¿no es cierto?, a mi empresa o a mi empresa donde yo voy a realizar el formativo, ¿no es cierto? Entonces veíamos qué mejoras se ofrecen, ¿no es cierto? En la presentación ya pues se hacen más ideas de qué mejoras se puede realizar en los procesos incorporando las tecnologías de las TIC, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de mejoras de tareas de procesos, que mejora en las áreas a nivel de seguridad, mejoran la reducción de costos, ¿no es cierto? Entonces es plantear pues las mejoras que ustedes crean que son y luego van a identificar los aspectos o procesos del área de ocupación
que se pueden fortalecer en la incorporación, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a decir, bueno, en la empresa en el cual pues yo básicamente estoy enfocando mi proyecto formativo, yo puedo identificar que en el área de atención al cliente se puede fortalecer este proceso con la incorporación de las TIC por tal motivo, ¿no es cierto? También yo puedo decir, también en el área, pongámosle, de tesorería, yo de cierta manera puedo fortalecer con la incorporación de las TICs, digamos, la seguridad básicamente de la gestión transaccional de la información que maneja la empresa, ¿no es cierto? Entonces, la idea es presentar eso a través de cuentos y caricaturas, ¿no es cierto? Aquí básicamente vamos a ir aquí, vamos a ingresar aquí a territorio, vamos a ir acá. Bueno, entonces aquí en análisis y desarrollo de software, básicamente vamos a tratar unos temas importantes de ese material de apoyo que también pues, nos van a ayudar a realizar esa actividad. Está en la fase de análisis, en la actividad de proyecto 1, en la material de formación, en tecnologías de la información y la comunicación TIC, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues en ese material de apoyo, inician pues dando una presentación en donde visualiza que toda organización, toda empresa, independientemente del sector en que esté, ¿no es cierto? Si está en el sector bancario, en el sector comercial, en el sector textilero, en el sector de la medicina, ¿no es cierto? En el sector de la agricultura, ¿no es cierto? Toda empresa requiere la incorporación de las TIC en base a necesidades que surgen dentro de ella a medida que se va ampliando su nicho de negocio, ¿no es cierto? Entonces, es esto por lo que nacen las TICs, ¿no es cierto? Las tecnologías de la información y comunicación, para dar soluciones tecnológicas a procesos de negocios que requiere la empresa u organización en base al sector en que esté, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo miramos en el sector hotelero, ¿no es cierto? Yo veo que mi hotel, ¿no es cierto? Cada vez llegan más clientes, ¿no es cierto? Y yo quiero de cierta manera ampliar el número de turistas que se queden en el establecimiento, en el hotel, para crecer, digamos, mi cadena de hoteles, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a incorporar las TICs, ¿no es cierto? Para que el turista pueda reservar habitaciones en mi sitio web, ¿no es cierto? Hotelero, para que asimismo tengan más opciones de hacerse a los servicios que ofrece el hotel como tal. Entonces, fíjense que la necesidad básica parte en que pues cada vez son más turistas los que llegan al hotel, ¿cierto? Pero quiero ofrecerles a ellos un valor que consiste en que ellos puedan de cierta manera tener más opciones de reservar una habitación para sí mismo generar más ingresos
a mi empresa en el del sector hotelero, para que así, pues aparte de que las personas, aparte de que hay personas que van presencialmente al establecimiento hotelero a hacer uso de los servicios de habitación del hotel, pues que también tengan otra opción que genere un valor en ellos, que puedan reservar una habitación en base a lo que ellos quieren. Entonces, fíjense que la empresa del sector hotelero, pues ya la mayoría tiene o incorporó las TIC para realizar su aplicación que le permita reservar habitaciones dentro del hotel, ¿no es cierto? Entonces, eso es como una inducción que nos da aquí, ¿no es cierto? Del por qué las TIC, por qué nacieron las TIC, ¿no es cierto? Por necesidades identificadas en la empresa. Aquí vemos pues conceptos de software, ¿no es cierto? Vemos conceptos de varios autores que se pusieron en la tarea de básicamente de definir el concepto de software, y vemos que lo definen como un conjunto de componentes lógicos que logra hacer unas tareas específicas, ¿no es cierto? Otro concepto de software, pues hay muchas fuentes que y muchos autores que definen ese concepto de software, pero el software es algo intangible, ¿no es cierto? Cuando llega intangible es que no se puede tocar, ¿sí? El software cumple un propósito hacia el hardware, ¿no es cierto? Sabemos que si software, mi hardware pues va a ser obsoleto, no va a servir para nada, ¿sí? Es decir, si yo tengo un celular, pero ese celular no tiene un sistema operativo, no tiene software, pues no va. Puedo tener el mejor hardware posible del celular, puedo tener un iPhone, pero si no tiene un software, pues ese celular va a ser inservible, ¿no es cierto? Entonces, fíjense como este ejemplo yo puedo intuir cuál es ese concepto de software, ¿no? ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Compañeros. Bueno, resulta que el software se clasifica en software del sistema, software de aplicación y software de programación. Fíjense que el software del sistema hace referencia a los sistemas operativos que requiere el hardware para su función. Entonces, ejemplos de software de sistemas están los sistemas operativos de Windows XP, Windows Vista, IBM, entre otros, ¿no es cierto? Windows 10, ¿no es cierto? Software de aplicación, fíjense que son software definidos y diseñados para lograr una tarea en específico. Entonces podemos considerar como software de aplicación el Excel, el Word, el PowerPoint, porque son software que se diseñan para un propósito, ¿no es cierto? Un antivirus es un software de aplicación, ¿no es cierto? Son software que permiten instalarse para cumplir una tarea específica. Y en software de programación es el software tales como los lenguajes de programación que me permiten interactuar con la máquina al momento de yo desarrollar un módulo para hacer una funcionalidad del sistema, ¿no es cierto? Entonces podemos de manera ver que este software de programación permite a determinados usuarios la comunicación con la máquina o el dispositivo, ¿no es cierto? Entonces, estos son básicamente la clasificación del software como tal, ¿no es cierto? Nos hablan también del Internet y de la ofimática, ¿no es cierto?
Si miramos el apartado de Internet, vamos a ver conceptos de qué es la www, la World Wide Web, ¿no es cierto? Entonces, básicamente nos mencionan cómo nació el Internet, ¿no es cierto? Mencionan también cuál fue la historia, el por qué nació el Internet. Y básicamente eso fue en el año 1960, que nació el Internet, la www, ¿no es cierto? Y nació porque surgió la necesidad de inventar un medio que me permitiera trasladar información de cualquier tipo de un lugar a otro en el menor tiempo posible. Esa información pueden ser imágenes, documentos de texto, archivos de música, archivos MP4, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, nació el Internet para arreglar ese problema, cómo yo pudiese compartir información de un lugar a otro sin importar la lejanía, como actualmente lo puede hacer uno. Yo puedo enviar un correo electrónico a un amigo que está en Asia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que es muy eficiente ese proceso, ¿no? Entonces, vemos que de cierta manera la Internet son pues ordenadores que están conectados unos con otros en red, ¿no es cierto?, para compartir o transferir archivos de texto, imágenes, archivos de audio de un lugar origen a un lugar destino, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, aquí pues empiezan a hablar de la ofimática, ¿no? Lo que yo les mostraba de cierta manera en la presentación. Básicamente pues la ofimática tiene, digamos, su misión, el cual pues es que dentro de una estructura organizativa, específicamente dentro de un área de la organización, la ofimática pues pueda agilizar y automatizar los procesos con el objetivo de mejorar la productividad de esa área, ¿no es cierto? Y contribuir pues a la eficiencia de los procesos que maneja cada área, ¿no es cierto? Entonces, se puede decir que para eso nació la ofimática, ¿no es cierto? Nació para agilizar y automatizar los procesos en una organización, ¿sí? Fíjense que hay una funcionalidad en los sistemas operativos, ¿no es cierto? Vemos que sabemos que un computador sin software o sin sistema operativo, pues básicamente puede tener el mejor hardware, pero sin un software o sin un sistema operativo, eso queda obsoleto, no es funcional, ¿sí? Entonces, se dicen que esos sistemas operativos pues son ese corazón, son ese pulmón de los dispositivos informáticos, ya que pues realizan la gestión del hardware del equipo informático. El sistema operativo es como ese componente intangible que puede gestionar los componentes de hardware del computador, ¿no es cierto? Entonces sabemos que los sistemas operativos pueden gestionar recursos tales como la CPU, la memoria RAM, el disco duro, ¿no? Y los computadores, ¿no es cierto? Entonces sabemos que ese concepto de software, que puede ser, si yo digo ejemplo, un software, el sistema operativo pues es un software, ¿no es cierto? Porque controla básicamente los recursos tales como la CPU, la memoria RAM, ¿no es cierto? Entre otros. Fíjense de cierta manera que hay herramientas ofimáticas como el procesador de texto Word, como la hoja de cálculo de Excel, como la presentación de diapositivas PowerPoint y como el gestor de bases de datos de Access, que es como el paquete que viene en el Microsoft Office, ¿no es cierto?
si de cierta manera yo voy acá y escribo Microsoft Office, escribo aquí Microsoft Office, Microsoft Office 365, paquete Office. Vale, acá Word. Todo equipo tiene su paquete Office, ¿no es cierto? Entonces quería mostrárselos acá, pero pues yo tengo mi paquete Office en donde pues puedo de cierta manera hacer uso de ello, ¿no? Fíjense que ese material de apoyo pues trae cursos básicos de Word básico, Excel básico, por si ustedes lo quieren realizar y fortalecer las competencias en el manejo de esas herramientas ofimáticas, lo pueden realizar, ¿no es cierto? Luego pues vienen las herramientas de trabajo colaborativo, que fíjense que están aquí en pantalla, y estas pueden ser el correo electrónico, ¿no es cierto? El internet, las reuniones virtuales, ¿no es cierto? Que son herramientas que me permiten trabajar de manera colaborativa, ¿cierto? Fíjense que como uso Trello, fíjense que Trello es una herramienta TIC colaborativa, ¿no es cierto? Porque fíjense que en Trello yo puedo básicamente crear mi tablero Trello y vincular a mi equipo de trabajo para empezar a realizar, a definir tareas, a hacer asignaciones de tareas y empezar yo a poder hacer mi seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es un ejemplo. Básicamente, vemos que hay motores de búsqueda, ¿no es cierto? Hay motores de búsqueda para consultar la información que el usuario desee, ¿no es cierto? Hay motores de búsqueda como el de Google, hay motores de búsqueda de otros navegadores, motores de búsqueda como el de Yahoo, ¿no es cierto? Que me permiten buscar información en base a lo que yo quiera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que pues este material de apoyo está de cierta manera completo para que pues ustedes realicen esa actividad de las TICs, ¿no es cierto? Entonces, si vemos de cierta manera aquí, en las herramientas de trabajo colaborativo, pues aquí nos muestran una como la que es Trello, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, un documento Word compartido en el Drive, eso es una herramienta de trabajo colaborativo porque yo le puedo dar acceso a ese documento a las personas que de cierta manera quiero que ingresen a ese documento para hacer actualizaciones. Bueno, vamos a mirar aquí de cierta manera. Aquí hay algo que se llama mejora continua. Cuando yo digo mejora continua es porque a través del tiempo voy cometiendo errores, pero aprendo de ellos y voy mejorando continuamente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la, la mejora continua en una organización o una empresa se puede considerar como esa metodología que
se utiliza pues para la gestión de procesos de negocio, ¿no es cierto? Básicamente la mejora continua en una empresa debe ir centrada a la necesidad, ¿no es cierto? Si la empresa identifica la necesidad, puede ejercer una mejora continua, ¿sí? Entonces, van centrados y enfocados en la continuidad, en la continua necesidad de revisar los procesos en busca de posibles problemas, si hay fallas, si hay obstáculos, si hay impedancias, si hay retrasos, resolverlos de manera oportuna, de manera eficiente y productiva en las operaciones de la organización. Entonces vemos que está la optimización, está la mejora del producto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de optimización, se hace o se parte de un proceso que ya se está ejecutando en un área. Por ejemplo, tenemos el proceso de erradicación de documentos, ¿no es cierto? Y si la empresa pues maneja ese proceso en donde la persona va, radica su derecho de petición manual, ¿no es cierto? Entonces, la empresa identifica que en esa área hay una oportunidad de mejora continua, en donde ya el proceso de erradicación de documentos será optimizada para que el cliente pueda erradicar sus documentos en la web sin necesidad de trasladarse físicamente y presencialmente a la empresa y generar esas filas largas, ¿no es cierto? Entonces deciden optimizar ese proceso para mejorarlo y hacer más eficiente el proceso de erradicación de documentos al estar las 24 horas del día la plataforma habilitada para que el usuario en cualquier hora del día de su casa pueda radicar su asunto en, en el área de erradicación, ¿no es cierto? Eso es optimización, poder mejorar un proceso que no era tan eficiente, poder optimizarlo para que sea más eficiente, ¿no es cierto? Si yo les pregunto a ustedes qué otro ejemplo de optimización me pueden dar, muchachos, compañeros. Bueno, fíjense que también se puede mejorar el producto, ¿no es cierto? Básicamente, desde el punto de vista de la informática, siempre va a ser importante mejorar el producto para el cliente, ¿sí? Eh, por tal motivo, pues, la optimización apunta a la mejora del producto. Cuando hay optimización, se está mejorando un producto, ¿no es cierto? Entonces, vemos que para el proceso de mejora del producto se tiene en cuenta la norma ITIL, que es una norma estándar para la gestión del proceso. ITIL significa librería de infraestructura tecnológica de la información. Y esto habla de los objetivos para lograr la mejora continua en los procesos de una organización, para identificar una oportunidad de mejora continua para abarcarla y ser más eficiente en los procesos como tal. Entonces, fíjense que eh, busca o se centra en aspectos importantes, la de mejorar sus servicios, como la de reducir los costos, como la de tener una mayor satisfacción por parte del cliente, como la de tener una mayor productividad, como la de mejorar las habilidades y la experiencia y como la de mejorar la presentación de servicios ceros. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí nos hablan sobre esta norma ITIL, ¿no es cierto? Que es básicamente una norma para, se puede decir, la gestión de servicios en una organización. Y
básicamente esta norma está compuesta por una serie de pasos para aplicar ITIL, ¿no es cierto? Entonces está identificar la estrategia de mejora, como segundo definir lo que se ha de medir, ¿no es cierto? Cuando yo identifico la estrategia de mejora, estoy identificando el proceso que no es tan eficiente para volverlo más eficiente, ¿no es cierto? Seguidamente defino lo que yo quiero medir. En este caso pues sería el tiempo de erradicación que se toma una persona, básicamente en repetición, ¿no es cierto? Obtener la información, procesar la información, analizar la información, presentar y utilizar la información e implementar la mejora como tal. Entonces, cuando yo digo de cierta manera obtener la información, si yo de cierta manera voy a optimizar un proceso, pues debo tener la información de cómo funciona ese proceso actualmente. Luego proceso dicha información, la analizo, la proceso y presento cómo debo utilizar esa información para establecer esa mejora y así poder implementarla, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, la actividad, pues, ya saben, es hacer una caricatura que responda, pues, a esas preguntas que tiene esa actividad, ¿no es cierto? Que básicamente es la de plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías y las comunicaciones en las áreas de negocio, ¿no es cierto? Eso va enfocado pues a las empresas que ustedes van a abarcar en sus proyectos formativos, ¿no? También puedes identificar los aspectos o procesos del área de ocupación que se pueden fortalecer con la incorporación de las TIC y esto se va a ver reflejado en una historia, en caricaturas o en unos cuentos haciendo uso de una herramienta TIC en línea que deseen, ¿no es cierto? ¿Alguna duda hasta el momento? Hola. ¿Sí? ¿Stephanie? Ahorita estaba intentando hablar, pero como que no se escuchaba, no sé. ¿Para cuándo está destinada la actividad? Bueno, básicamente pues esa actividad vamos a dejarla el 2021, vamos a dejarla para el día lunes 24, ¿listo? Para que pues tengan el tiempo adecuado en realizar pues esa actividad, ¿sí? Ok, listo. Yo tengo una duda sobre la actividad del informe de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC. Sí, coméntame, Stephanie. ¿Sobre eso hay una grabación o no? Es que estoy No, enredada porque no hay grabación, no hay grabación. Entonces, digamos que la clase de ese tema es la que estamos viendo hoy. Ok, la vamos a hacer en base también a esto que vimos ahora. Sí, sí, exacto, a lo que se vio en la clase de hoy. Para hoy mismo. Sí, van a realizar esa actividad en base a lo que se vio hoy y en base pues al material de apoyo que está en territorio, ¿sí? Ok, pero es para entregar hoy mismo entonces. No, vamos a dejar hoy el 19 de julio, se va a dejar para... Porque a veces de pronto los grupos no todos pueden reunirse como el mismo día, porque unos trabajan, otros hacen otras actividades y es complicado que hoy mismo se tenga una actividad lista para más tardar las 12. Sí, se va a dejar básicamente para el lunes 24. Entonces yo voy a habilitar el espacio virtual para el lunes 24. Okay, me parece perfecto. Listo, gracias. Listo. Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud respecto a ese tema? Yo ninguna, solamente la que les dije.
Ok, recuerden que si hay alguna duda inquietud es importante que me la hagan saber para que de pronto esa duda inquietud no los vaya de cierta manera a frenar al momento de que hagan la actividad, ¿sí? Profe, Sí, Enrique. ¿en qué herramientas que se hace la caricatura? Ah, bueno, es herramienta en base a la lección del estudiante, pero vamos a investigar por aquí. Están viendo pantalla, ¿no es cierto? Hay herramientas, pongamos, elaborar historietas o en línea, ¿sí? Entonces aquí nos dice Canva, ¿sí? Crea tus propias historietas o cómics en línea, ¿sí? Entonces nos dice diseña tu historia. Entonces le damos clic acá en diseñar historia. Me deja iniciar con mi cuenta de Google. Ingresemos. Pero creo que yo acá no tengo mi cuenta de Google abierta, sino que es la de Office. Entremos con esta. Ingresemos contraseña. Entonces fíjense que acá yo entré a Canva. Esperemos a que cargue la herramienta. Y pues fíjense que es como la investigación que haga el estudiante. Canva pues hasta el momento se ve que es una herramienta que permite hacer caricaturas o historietas, que es lo que pide, digamos, esta actividad. Permítame acá. Dice aquí, presentar el informe de forma creativa, por ejemplo, a través de cuentos o caricaturas o haciendo uso de herramientas en línea, ¿sí? Entonces, acá al inicio. Yo acá puedo establecer un color de fondo. Puedo agregar una nota. Espere que se está cargando, es que no está cargando todo. Sí, aquí voy a agregar página 2. No me ha cargado del todo Canva, como es una herramienta en línea. Fíjense que acá está cargando. Tengo un archivo, me deja pues una vez haga si yo hago aquí la posición, me permite pues establecer la duración. Espera, acá miramos bien la herramienta.
¿Qué uso le va a dar al Canva? Empresa pequeña, uso personal. Estudiante, digamos estudiante, formación vocacional, escuela de oficio, bachillerato, ahora pongámosle otro, continuar. ¿Quién más está en tus equipos? Escribe tu dirección electrónica, no, saltar. Podemos enviarte cosas increíbles, ahora no. Entonces, pues esta es como ya la página de Canva. Documentos, tableros virtuales, presentaciones, videos, explorando Canva, diseño sin título, sitios web, tenemos aquí más, infografía, collage, fondo de pantalla, gráfico, portada, infografías, collage de fotos, fotos de pantalla, gráficos, portadas. Pongamos aquí caricaturas. Busquémoslo a ver. Bueno, como no hay caricatura, entonces aquí vamos a hacer, digamos, básicamente para hacer ese informe, pienso que si es en forma de caricatura, dice presentar el informe de manera creativa, ¿sí? Pero pienso que de manera creativa, en vez de una caricatura o un cuento, pueden hacer una infografía, ¿no es cierto? Como lo está aquí en Canva, ¿sí? La infografía también permite de manera creativa hacer pues esta actividad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que vamos a ir aquí a las plantillas y vamos, ustedes van a elegir una plantilla de infografía, ¿sí? Esperemos que cargue. Y en la plantilla de infografía pues van a hacer ese punto de las TIC, ¿listo? ¿Entendido? O si ya, si alguien pues quiere hacer una caricatura o sabe una herramienta que para hacer caricaturas y se le facilite el manejo lo pueden hacer, pero inicialmente pues sería bueno una infografía porque aquí Canva tiene las plantillas para hacer una infografía creativa, ¿no es cierto? Ok, listo. Muchas gracias. Tarjeta de presentaciones, tus historias, documentos, infografías, ¿sí? Entonces fíjense que hay varias infografías y yo elijo esta. Es que está lenta como la página de Canva. Esperemos a que carga. Listo. Bueno, entonces esa es la primera actividad, ¿sí? La segunda actividad es acerca de UML, ¿sí? Fíjense que ya pues es la guía de aprendizaje 2 que nos invita a participar en un foro para responder cuál es la importancia de UML, cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML y qué herramientas de software existen en el mercado para UML, ¿sí? Entonces, para responder esas preguntas, hay un material de apoyo allá en territorio, ¿no es cierto? Respecto a UML, pero yo voy a hacer aquí una pequeña introducción, ¿sí? Entonces, UML, ¿qué es? UML es el lenguaje de modelado unificado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de UML?
la importancia radica en que yo puedo hacer UML para diagramar o hacer diagramas de cómo funcionan los procesos actuales de la empresa, ¿sí? Y asimismo me permite hacer diagramas al momento de yo estar construyendo un producto software para una empresa, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer los diagramas para representar cómo funciona el modelo actual del negocio de esa empresa, ¿sí? Eso me permite UML. Esta es la importancia, ¿sí? Me permite básicamente en base al ciclo de vida del desarrollo de software, yo puedo mediante diagramas documentar cómo yo voy a hacer el producto software mediante diagramas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia del UML, ¿sí? Entonces, recuerden que la importancia del lenguaje de modelado unificado es que me permite realizar diagramas para representar cómo funciona la lógica del negocio del software que yo voy a desarrollar, ¿no es cierto? Y ahorita me dicen que cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML. Con UML se pueden representar varios diagramas. Está el modelo entidad-relación. Fíjense que si yo busco aquí, busquemos aquí en territorio. Busquemos aquí, esto ya es de la guía 2. Vamos a darle aquí. Aquí, fíjense que aquí nos dan las características del lenguaje unificado modelado UML, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nos dan como una introducción a estos diagramas, ¿no es cierto? Pero fíjense que cuáles son los diagramas más importantes de UML. Está el modelo entidad-relación. Venga, miramos. Fíjense que acá está el modelo entidad-relación. Por ejemplo, miremos acá. Ejemplos de modelo entidad-relación. Entonces, fíjense que esto es un modelo entidad-relación, ¿no es cierto? Esto yo lo hago gracias al UML, ¿sí? Fíjense que un diagrama UML es el modelo entidad-relación porque presenta la lógica de cómo opera sus procesos de empresa, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo de la entidad de relaciones, en este caso, autor, libro, usuario y ejemplar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que a esa pregunta, que les preguntas cuáles son los diagramas que puede representarse, pues está el modelo entidad-relación, también está el diagrama de clases, también está el modelo físico de datos, y esos son los tres principales, ¿no es cierto? Ante esas preguntas, ¿sí? Fíjense que también el foro dice qué herramientas de software puede utilizar para realizar esos diagramas. Pues hay varios en el mercado. Está Power Designer.
está esa herramienta de Power Designer que me permite hacer los diagramas. Fíjense que el blog, o sea, en el foro solo les está preguntando que qué herramientas hay, ¿sí? No que ya tienes que utilizarlas, no, qué herramientas hay, ¿listo? Está el Power Designer, es una herramienta que me permite hacer diagramas UML, ¿no es cierto? El icono de esa herramienta es esta, el Power Designer. Está también el MySQL Workbench. El icono de esa herramienta es esta, que me permite hacer también los diagramas de UML. Está también el Dravio, Rad.io, que me permite, es una herramienta en línea que me permite también hacer los diagramas UML. Entonces fíjense que ya hemos visto tres herramientas, ¿no es cierto? Entonces simplemente es allí participar en ese foro de UML, ¿sí? Entonces para responder esas tres preguntitas. Entonces ya saben cuál es la importancia, cuáles son los diagramas que se pueden representar en la UML y cuáles son las herramientas de software que existen. Participan en ese foro, ¿no es cierto? Y entonces serían esas dos actividades, ¿no es cierto? Esas dos actividades para el 24. ¿Listo, muchachos? Listo, sería la del foro y la de la historieta. Exacto, sí, recuerda que la historieta la puedes hacer en una infografía. En una infografía, ok, listo. Correcto, en Canva, en la herramienta Canva, ¿listo? Pero el foro está pendiente la del informe de mejora de producto. Sí, bueno, ok, sí, el foro está en territorio, yo lo voy a habilitar. Entonces yo cuando ya habilite esos espacios virtuales, yo les voy a escribir en el grupo, como es de costumbre, ya se encuentra habilitado el espacio virtual del foro y de la actividad. ¿Listo? Yo les aviso en el grupo cuando ya esté en actividad. ¿Listo? Listo, doctor. Listo, entonces pues, siendo así, ¿hay alguna duda que quieres? ¿Sí? Sí, correcto. Es que dice que va enfocada sobre las empresas, pero es que como muchos hemos estado haciendo proyectos que no tienen nada que ver directamente con una empresa como sí, sino más enfocado al cliente, al público en general. Entonces, ¿cómo hace esa primera actividad? Ok, pues, por ejemplo, ¿a qué va enfocado tu proyecto formativo? No necesariamente pues tiene que ir, digamos, enfocado a empresas grandes, sino que a MIPYMES, a micro y pequeñas o medianas empresas. Entonces, por ejemplo, si un aprendiz escogió una heladería para hacerle un producto software, ¿no es cierto? Entonces, pues, básicamente va a identificar que incorporación de las TICs puede vincular para fortalecer los procesos que se dan allí en esa heladería, ¿no es cierto? O sea, una heladería común de barrio tradicional tiene unos procesos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el proceso de atención al cliente? Pues llega el cliente, entra a la heladería, ¿no es cierto? Pide su helado, le da, digamos, el pago del helado pues a la señorita encargada de la caja, ¿no es cierto? Y ella efectúa el pago, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tan solo en ese proceso se puede decir de facturar el helado, pues se puede incorporar una cosa que el cliente desde su casa pueda seleccionar el helado que hay y de cierta manera pues efectuar el pago, ¿sí? Pero pues hay varios procesos. En una heladería, por ejemplo, que el señor, él registra, digamos, con los proveedores, ¿no es cierto?, de la heladería. Ellos llegan, le proveen el helado pues a la tienda de todos los sabores, ¿no es cierto?
y el señor pues registra eso manualmente, ¿sí? Y digo, listo, entonces acá el proveedor me trajo esto, y él lo escribe manualmente, lo que le entregó el proveedor, ¿cierto? Entonces ahí puede haber una oportunidad de mejora de ese proceso, que de cierta manera que él se desarrolle o se incorpore las TIC para que el proveedor, antes de proveer la heladería, pues ingrese la información de los sabores de helados que le van a entregar a esa tienda, con el fin de que el dueño de la tienda pues ya básicamente tenga la información de lo que él va a recibir en el sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que hay varios, así sea una tienda pequeña, ellos tienen procesos y hay varios procesos que se pueden mejorar aplicando las TIC, ¿sí? No sé si me hice entender, Camilo. Y muchachos, compañeros. Sí, señor. ¿Listo? Sí, muy claro. Listo. Listo. Entonces, pues son esas dos actividades. De cierta manera, yo les voy a avisar cuando ya estén los espacios para que carguen la actividad. Yo creo que en el transcurso del día de hoy, ¿listo? De esta tarde de hoy, ¿listo? Ok, listo. Listo, entonces nos vemos en la siguiente clase para seguir pues avanzando en las competencias, y gracias por asistir a la sesión de hoy y que tengan un buen resto de día. ¿Listo? Que estén bien. Buena tarde para todos. Gracias, gracias. Listo, hasta luego. Listo, profe, muchas gracias.